Yo quisiera empezar diciendo que el programa de acompañamiento a comparecientes de la fuerza pública por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización cumple ya un año. Hace un año que empezamos este proceso como parte, digamos, de lo que se derivó en el marco del plan de desarrollo. Empezamos a implementar este proceso de acompañamiento a estas personas que pertenecieron o aún pertenecen a la fuerza pública y que son comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz. Y pusimos el centro en algo que nos parecía fundamental y justamente eran los procesos restaurativos, la restauración de las víctimas. La pregunta que nos hacíamos era cómo hacer para que este proceso de acompañamiento a estas personas redundara también en mayores niveles de verdad y por supuesto de restauración de las víctimas del conflicto armado. Y ese ha sido, digamos, nuestro empeño durante todo este año. Hoy tenemos 1000 comparecientes en todo el país. Este proceso es uno de los 7 que estamos ya terminando a nivel nacional en este diálogo restaurativo entre víctimas, comparecientes, institucionalidad, organizaciones, acompañantes de las víctimas, etcétera. Tenemos la claridad que esto contribuye, por supuesto, al cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz, que está relacionado justamente con la reparación a las víctimas en el marco del Sistema Especial de Verdad, Justicia y Reparación. Yo quisiera resaltar como 3 aspectos que me parecen centrales de las razones o del sentido de estos procesos restaurativos con comparecientes de la fuerza pública. El primero, y lo he dicho creo en todos los otros escenarios, es la necesidad de que este país, un país profundamente negacionista, un país con actores y sectores profundamente negacionistas de lo que ha pasado en el conflicto armado, pudiera conocer la verdad. Y en ese mismo sentido, una parte que es central es creerle a las víctimas. Las víctimas y sus organizaciones que fueron señaladas, estigmatizadas, las llamaron locas, mentirosas, etcétera. Y yo creo que la posibilidad de que pongamos en lo público lo que realmente pasó, no solamente de la voz de la institucionalidad, sino también de la voz desde los mismos responsables, pues suma, por supuesto, a esa reparación. Entonces, creerle a las víctimas es parte, digamos, de este proceso de restauración. El segundo aspecto es la demanda que nos hacen en todos los espacios las víctimas y es la necesidad de resarcir, de reparar, de limpiar el buen nombre de sus familiares. Es decir, que públicamente se conozca que estas personas eran campesinos humildes que trabajaban y que en función de decisiones de una política de exterminio también, pues terminaron, digamos, siendo víctimas y presentados en este caso como ejecuciones extrajudiciales. Y tercero, por supuesto, porque lo que decía hace un rato, la posibilidad de que pongamos en lo público que esta verdad, ¿cierto?, vaya contra esas narrativas negacionistas que se han instalado en la sociedad, es necesario que lo pongamos en las escuelas, en los colegios, en los medios de comunicación, en los distintos escenarios que le muestren al país qué fue lo que realmente pasó y sobre todo cómo hacemos un pacto de país para que esto no se repita. Esa es la tarea. La tarea central de la Agencia para la Reincorporación no es solamente trabajar sobre beneficios para personas que han dejado las armas o que incurrieron en este tipo de crímenes, sino que es fundamentalmente una tarea para que no se repita la guerra, para que no se repita lo que se hizo. Entonces, creo que ahí tenemos ese reto. Yo solo quisiera cerrar con algo que me parece central, sobre todo porque estamos aquí en Norte de Santander y ha sido único este escenario, a diferencia de lo que hemos trabajado en el resto del país, y es la participación de los procesos colectivos
de las víctimas. Este diálogo con las víctimas, aquí hay una víctima directa que participó en el proceso, pero también sobre todo este diálogo de las organizaciones con los comparecientes. Y es muy importante porque sabemos también que así como a las víctimas de manera individual y a sus familias se les señaló, se les estigmatizó, etcétera, también sucedió lo mismo con las organizaciones sociales. Y en este territorio particularmente este diálogo ha sido también en clave de lo colectivo y ha sido en clave de los daños que se han causado a las familiares, por supuesto, a las víctimas directas, pero también a sus procesos colectivos organizativos, al territorio, territorios que también fueron señalados y estigmatizados y lamentablemente siguen siéndolo, como el Catatumbo, por ejemplo, hoy. Así que pues esperamos que estos procesos restaurativos sumen a esa tarea que tiene no la ERN, no solamente la JEP. Yo creo que es una tarea que tenemos como Estado y por eso esta articulación que hoy tenemos entre la JEP y la ERN es fundamental, pero en la que esperamos cada vez más se articulen muchas más entidades del Estado que tenemos el deber y la responsabilidad de lo restaurativo. Esto no es una tarea de una entidad, es una tarea del Estado y ahí tenemos que confluir quienes más podamos para que este tipo de acciones en un país que tiene 10 millones de víctimas realmente pueda avanzar. Y ahora sí cierro diciendo la importancia que tiene esto no solamente para la restauración de las familias, sino para la restauración de la democracia. Que hoy tengamos organizaciones que participaron en este diálogo restaura también a la sociedad y restaura una democracia frágil, una democracia que convivió al lado de 10 millones de víctimas. Uno se pregunta cómo fue posible eso, ¿cierto? Así que poder tener este tipo de diálogos y de conversaciones sobre esos daños que se generaron en lo colectivo, pues es también tener una reparación y una restauración a la sociedad y a la democracia en particular y en este territorio específicamente. Así que de nuevo les agradecemos mucho por acompañarnos, les agradecemos mucho a las víctimas por la valentía siempre de estar en estos espacios, sobre todo también por la grandeza de acoger estos espacios a pesar del dolor y de las dificultades, a las organizaciones por la misma razón y por supuesto a los comparecientes porque también hay que tener coraje para reconocer, digamos, lo que hicieron y las responsabilidades que asumen. Así que gracias a todas las personas que hoy nos acompañan aquí por acompañarnos en este proceso en el norte de Santander.